¿Sí me escucha? Buenas tardes, doctora. Bueno, buenas tardes, Daniela. Entonces, vamos a continuar con la clase que habíamos visto en la mañana. Vamos a dar continuidad porque realmente la práctica pues nos quedaría muy cortica. Entonces, vamos a avanzar en contenido y mañana, pues después de terminar la parte teórica, nos dedicamos todo el resto de tiempo a hacer nuestra componente práctico. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que la configuración interna del corazón íbamos a encontrar que iba a estar dividido por un tabique, que era el tabique coronario, ¿no es cierto? En un corazón derecho y en un corazón izquierdo. ¿Listo? Eso es lo que habíamos revisado. Entonces, continuando con esto, vamos a empezar a revisar eh, las características que nos son más representativas, digámoslo así, de nuestro corazón derecho, tanto de la aurícula como del ventrículo. Bueno, cuando nosotros hablamos de corazón derecho y corazón izquierdo, existen unas características que son comunes o son compartidas, digámoslo así, para las aurículas y para los ventrículos. Es decir, no importa si es corazón derecho o corazón izquierdo. Por ejemplo, las aurículas se van a caracterizar porque tienen unas paredes delgadas, la superficie de la aurícula es lisa, la pared que se dirige hacia la parte anterior para conformar las orejuelas o auriculillas se torna mucho más gruesa. Estas orejuelas aparecen como unos divertículos anteriores y van a estar conformadas por unos músculos que se denominan los músculos pectíneos. ¿Listo? Eso es común para las dos aurículas, tanto para la aurícula derecha como para la aurícula izquierda. Cuando hablamos nosotros de estos que son los ventrículos, mire, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo son estructuras irregulares. Es de ahí de donde va a salir la sangre hacia la circulación pulmonar por medio del tronco pulmonar y hacia la circulación sistémica por medio de la aorta. Para que eso se pueda dar, deben existir unas estructuras que se llaman válvulas. ¿Listo? Estas válvulas se van a encargar tanto del paso de la sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, como también para regular la sangre que pasa desde el ventrículo derecho, miren aquí, hacia el tronco de la arteria pulmonar y desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Listo? Esas válvulas, ¿sí?, que vamos a encontrar van a estar formadas por valvas, que son como las estructuras que cuando que se unen en conjunto forman las válvulas. Vamos a tener que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, esta válvula que se llama válvula tricúspide va a tener 3 valvas. Y la valva que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo va a tener 2 valvas. La válvula que tiene el tronco de la arteria pulmonar va a tener 3 valvas y la válvula que tiene la aorta va a tener 3 valvas. ¿Listo? En ese orden de ideas, esas válvulas que regulan el paso de la sangre de un lugar a otro y evitan el reflujo sanguíneo, pues van a estar conformadas así, ya les dije, la del corazón derecho, 3 valvas, la del corazón izquierdo, 2 valvas, la del tronco pulmonar, 3 y la de la aorta, 3. Vamos a encontrar unas estructuras en medio o en el sitio de unión de las valvas en mención que se denominan comisura. Entonces, haga de cuenta que esas comisuras son como la de los labios, ¿sí? Cuando hablábamos de cavidad bucal, que el labio superior se unía con el inferior a través de la comisura labial. Así vamos a encontrar nosotros las comisuras. Esas comisuras van a unir las valvas, son un punto de unión. Tenemos también que las válvulas, ¿sí? Aurículo-ventriculares, derecha e izquierda, se van a unir al ventrículo por medio de unas cuerdas
que se llaman cuerdas tendinosas. Miren aquí. Común tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo. Esas cuerdas tendinosas, ¿sí?, van a estar unidos a unos grupos musculares que contienen los ventrículos que se llaman músculos papilares. Véalos aquí. ¿Listo? Esos músculos papilares son los que van a conectar la cuerda tendinosa con las paredes ventriculares. Eso es común tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿las válvulas le pertenecen a las aurículas? No, le pertenecen a los ventrículos. Las aurículas y los ventrículos comparten los orificios o agujeros aurículo-ventriculares, pero no las válvulas. Las válvulas son y le pertenecen al ventrículo, ya sea derecho o al ventrículo izquierdo. La parte inferior de los ventrículos, ¿sí?, tanto del derecho como el izquierdo, miren, se van a caracterizar porque tienen estas estructuras que se llaman trabéculas carnosas. Esas trabéculas carnosas son unos puentes musculares que van a estar conformados por músculos de segundo o de tercer orden que no tienen cuerdas tendinosas verdaderas, sino unas cuerdas tendinosas falsas y cortas que están conectadas entre las fibras musculares entre sí y no conectadas a las válvulas cardíacas. ¿Listo? Eso respecto a los orificios auriculoventriculares y a las válvulas que tienen a este nivel. Desde los ventrículos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, mire, vamos a tener unos orificios que se llaman orificios de salida, ¿sí? Del ventrículo derecho, el orificio de salida es para el tronco pulmonar o la arteria pulmonar. Del ventrículo izquierdo, el orificio de salida es para la aorta. Cada una de estos orificios va a tener unas válvulas que se han denominado válvulas semilunares. Ya les dije, 3 para el tronco pulmonar y 3 para la aorta. ¿Listo? Esas son características comunes. Ahora, cuando hablemos del corazón derecho, vamos a hablar de cuáles son las características individuales de la aurícula derecha respecto a la aurícula izquierda y del ventrículo derecho respecto al ventrículo izquierdo. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí o todo está claro. Bueno, entonces, hablemos del corazón derecho. En el corazón derecho, entonces, la primera parte está representada por la aurícula derecha. Esta es una cavidad irregular de paredes delgadas y lisas. La aurícula derecha se caracteriza porque tiene múltiples orificios que le permiten la llegada de la sangre desoxigenada. Llega por medio del orificio de la vena cava superior, mírenla aquí, llega por medio del orificio de la vena cava inferior, llega por medio del orificio de este que es el seno coronario, ¿sí? Y va a llegar por múltiples orificios que le pertenecen a las arterias cardíacas mínimas, ¿listo? Que van a estar distribuidas en las diferentes paredes de nuestra cavidad auricular derecha. Esta aurícula derecha va a tener una pared anterolateral, una pared superior, una pared interauricular, una pared inferior y una pared auriculoventricular. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de pared lateral, ¿sí?, estamos haciendo referencia a la unión de la pared lateral con la pared anterior y parte de la pared posterior. Es por eso que esta pared anterolateral va a tener 3 porciones, una porción posterior, una porción media y una porción medial. La porción posterior también se conoce como porción sinusal, la porción media se conoce como pectínea y la porción medial o de la orejuela, así se conoce. Hacia el segmento posterior, ¿sí?, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que comprende la cara lateral y posterior y es el espacio que va a estar aquí atrás, mire, comprendido entre el orificio de la vena cava superior y el orificio de la vena cava inferior. Vamos a encontrar que que en esta cara posterior
En este segmento posterior de la cara anterolateral vamos a encontrar una cresta que se denomina la cresta terminal. Miren aquí. Miren aquí, la cresta terminal. Esa cresta terminal tiene ubicado detrás de esta el seno de las venas cavas, ¿listo? Porque está ubicada, entonces miren, la recortaron, está ubicada en los orificios de entrada de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Y justo por detrás de esa cresta terminal que les acabé de mostrar, vamos a encontrar el seno de las venas cavas. Vamos a encontrar también un tubérculo, que es el tubérculo intervenoso, que va a estar ubicado también al nivel de la cara posterior, y vamos a encontrar más o menos a esta altura, ¿sí? Ahí donde les estoy ubicando, vamos a encontrar el nodo sinoatrial o sinoauricular, que es el primer elemento del sistema de conducción cardíaca. ¿Listo? En el segmento posterior de la pared anterolateral del corazón. Miren aquí, también podemos mirar la cresta terminal. Estaría aquí, hacia el segmento posterior. El tubérculo intervenoso, que estaría entre las dos venas dos cavas, no se lo puede pues observar. Y aquí, más o menos a este nivel, estaría ubicado, más adelante vamos a ver cuando hablemos del sistema excitoconductor, del nódulo sinoatrial o sinoauricular. ¿Listo? Hacia el segmento medio de la pared anterolateral, mire, vamos a encontrar esto que usted observa aquí, que se llaman los músculos pectíneos. Esos músculos pectíneos están ubicados hacia el segmento medio de la pared anterolateral y va a continuar con las auriculillas, que es el segmento medial que corresponde a las orejuelas. Miren aquí. Entonces, esto que estamos observando aquí, miren aquí, esa es la auriculilla derecha o orejuela derecha. ¿Listo? La pared superior, pues estaría a este nivel y que corresponde al techo de la aurícula derecha y va a contener el orificio, que sería este, de la vena cava superior. La pared interauricular es la parte posteromedial izquierda que la separa de la aurícula izquierda. Y va a presentar los siguientes elementos. Entonces, en esa pared que se ha denominado pared interauricular, vamos a encontrar la fosa oval, mírenla aquí, y alrededor de la fosa oval vamos a encontrar el limbo de la fosa oval. Cuando nosotros somos embriones y somos fetos, la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda en forma unidireccional, de derecha a izquierda, y por medio del agujero oval. Cuando nosotros nacemos y con la adaptación neonatal a la vida extrauterina, ese agujero oval se cierra. Entonces, para la pared interauricular de la aurícula derecha, deja dos estructuras, la fosa oval y el limbo de la fosa oval. Y vamos a ver cómo para la misma pared, pero en la aurícula izquierda deja la válvula de la fosa oval, ¿sí? Porque esa era la que evitaba que la sangre se regresara desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. En cuanto a la pared inferior, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que tiene dos segmentos. Un segmento lateral que va a estar para el orificio de la vena cava inferior y un segmento medial que va a estar para el orificio del seno coronario. Cuando nosotros hablamos del orificio de la vena cava inferior, vamos a encontrar que para vencer gravedad sobre este orificio, vamos a encontrar una válvula que se llama la válvula de la vena cava inferior o válvula de Eustaquio. Y alrededor del orificio del seno coronario, mírenlo aquí, vamos a encontrar también una válvula que se ha llamado la válvula del seno coronario o válvula de Tevesio. ¿Listo? Esas válvulas evitan que la sangre se regrese hacia la parte inmediatamente, o sea, la región inmediatamente anterior.
vamos a encontrar que una prolongación, miren aquí, una prolongación de esa, de esa, de esa válvula, digámoslo así, miren, de esa válvula de la vena cava inferior y dirigiéndose hacia el limbo de la fosa oval, vamos a encontrar un tendón que se llama tendón de, aquí lo tengo, Todaro, ¿sí? Ese tendón de Todaro, mire, ¿sí? Se va a extender detrás del seno coronario desde el limbo de la fosa oval por delante hasta la válvula de la vena cava inferior. Ese es el tendón de Todaro. Hacia esta pared inferior, ¿sí? Vamos a encontrar el nodo atrioventricular que está relacionado con la pared auriculoventricular. Es decir, la parte inferior de esta pared inferior tiene relación con la pared auriculoventricular, donde vamos a encontrar una estructura que se ha denominado el triángulo de Koch. Ese triángulo de Koch, como es un triángulo, tiene tres paredes. La pared posterior va a estar representada por el tendón de Todaro, ¿sí? Su pared anterior va a estar representada por la valva septal de la válvula tricúspide. Esta es la válvula tricúspide, pero solamente la valva septal, nada más. Solamente la valva septal es la que va a formar la pared anterior de este triángulo de Koch. Y la parte inferior va a estar representada, mire, por la valva del seno coronario o valva de Tevesio. Entonces, estas es estructuras, atrás el tendón de Todaro, abajo la válvula del seno coronario y por delante la válvula septal de la valva septal de la válvula tricúspide, están formando el límite del triángulo de Koch. ¿Cuál es la importancia del triángulo de Koch? Que contiene, miren aquí, a este nivel, el segundo nódulo, que se ha llamado el nódulo atrioventricular, que es el segundo elemento de activación, digámoslo así, de nuestro sistema excitoconductor del corazón. Entonces, hacia, miren aquí, más o menos, esquemáticamente, hacia el segmento posterior de la pared anterolateral, vamos a encontrar el primer nodo, que es el nódulo sinoatrial o sinoauricular. De aquí va a dar tres ramas para las paredes del corazón, de la aurícula derecha del corazón, y una cuarta rama que se va a ir hacia la aurícula izquierda. Estas tres ramas, ¿sí?, se reúnen y van a activar el segundo nodo, que es el nodo auriculoventricular, que va a estar ubicado en el espacio comprendido por el triángulo de Koch. Anatómicamente, entonces ya sabemos dónde están contenidas estas estructuras, en ese músculo cardíaco de las aurículas, y luego se va hacia los ventrículos. Cuando se activa ese sistema de conducción, que es importante que tengamos en cuenta, que fisiológicamente eso se va a trasladar a un trazado electrocardiográfico. Entonces, cuando a la persona le toman un electrocardiograma, ven, ¿sí?, cómo ese nódulo sinoatrial activa la aurícula y genera una onda P en el electrocardiograma. Luego viene la segunda actividad eléctrica del corazón y va a generar el siguiente trazado de los complejos que tiene el electrocardiograma. ¿Listo? Esa es la actividad eléctrica. Anatómicamente, que es lo que nosotros estamos mirando en este momento, pues estamos aprendiendo la ubicación pues de estas estructuras. Entonces, eso es lo más representativo que nosotros tenemos de nuestras, ¿qué? De nuestra aurícula derecha. Entonces, esos son los detalles anatómicos que van a caracterizar nuestra aurícula derecha. Ahora bien, vamos a irnos hacia la parte inferior del corazón derecho que corresponde con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho también tiene la forma, pues mírenlo ahí, de una pirámide. Mírenlo ahí de bonito, nuestro ventrículo derecho. Tiene unos bordes poco marcados, tiene tres paredes, tiene una base y tiene un orificio de salida. ¿Listo?
Las paredes que están conformando el corazón se caracterizan porque son una pared anterior, una pared medial y una pared inferior. ¿Listo? Perdón. Entonces, más o menos aquí, esto correspondería a la pared anterior. Aquí correspondería a la pared inferior, más o menos, pues, y esto correspondería a la pared medial. Entonces, pared medial, pared inferior y pared anterior. ¿Listo? La pared anterior del ventrículo derecho, pues es relativamente delgada, va a tener estos músculos que son los músculos papilares anteriores. Esos músculos papilares anteriores, mírenlos aquí, los músculos papilares anteriores, van a tener unas cuerdas que se llaman las cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas van a estar conectadas a las valvas del corazón. Como hablamos del corazón derecho, ¿sí? La válvula que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho se llama válvula tricúspide. 3 valvas, por eso tiene 3 valvas. Una valva anterior, vela ahí, una valva septal y una valva posterior. Cada una de estas valvas va a tener cuerdas tendinosas, las cuales van a estar unidas a los músculos papilares. Entonces, la pared anterior, ¿sí? Va a tener los músculos papilares anteriores que se unen por cuerdas tendinosas a la valva anterior de la válvula tricúspide. Bueno, la siguiente pared que vamos a encontrar es la pared medial. Mírenla aquí. Esa pared medial, ¿a qué corresponde? Corresponde al tabique interventricular. De esa pared medial del ventrículo derecho se van a originar estos músculos, miren, que son los músculos papilares septales o del septo. Estos también van a tener unas cuerdas tendinosas, mírenlo ahí, que va a estar unido a la valva septal, que está en relación con el tabique septal o con la parte septal del tabique. A nivel de esta región, digámoslo así, la pared medial se va a unir con la pared anterior a nivel del orificio del tronco de la arteria pulmonar. Más o menos a este nivel se va a unir la pared anterior con la pared medial y van a generar la formación de dos estructuras musculares importantes que van a ser, miren, la trabécula septomarginal y la cresta supraventricular. ¿Sí? Esa trabécula septomarginal que estamos observando ahí en la diapositiva está por debajo y por delante de la base del músculo papilar anterior, mientras que la cresta supraventricular se origina del tabique interventricular, se conoce también con el nombre de espolón de Wolf y está orientada o dirigida hacia la pared anterior del ventrículo derecho. ¿Listo? Eso es representativo de la pared medial del ventrículo derecho. Ahora bien, ¿qué tenemos hacia la pared inferior? Miren, hacia la pared inferior de nuestro ventrículo derecho vamos a encontrar los músculos papilares posteriores. Los aquí, entonces siga la flechita. Esos músculos papilares inferiores, más o menos dos o son menos desarrollados, digamos, les ocupan el segundo lugar o son los número 2, menos desarrollados que los anteriores. Generalmente encontramos agrupados dos músculos papilares entre sí. Esos músculos papilares posteriores que ocupan la cara o la pared inferior del ventrículo derecho también se unen con cuerdas tendinosas hacia la valva posterior, que es lo que usted está observando a este nivel, esa valva posterior. Y es así como la válvula tricúspide está conformada por 3 valvas unidas por una comisura entre sí que se unen a la pared anterior, a la pared medial y a la pared inferior por medio de las cuerdas tendinosas. ¿Listo? Aquí podemos nosotros observar
nuestra válvula tricúspide. Bueno, entonces miren, hacia la base, miren, esto es la base, miren, hacia la base de nuestro ventrículo derecho, vamos a encontrar el aparato tricuspideo, ¿sí? Que permite la apertura y el cierre del orificio auriculoventricular para así permitir el paso de la sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Vamos a encontrar que sobre este orificio auriculoventricular va a estar un anillo fibroso y sobre ese anillo fibroso descansa y se asegura la válvula tricuspidea. Ya les había dicho, esa válvula tricuspidea tiene 3 valvas, una anterior, una posterior y una septal. ¿Listo? Y el orificio de salida, miren lo que estamos viendo aquí, ese orificio de salida es lo que se conoce como el cono arterioso o infundíbulo del ventrículo derecho. Es donde se va a originar el tronco de la arteria pulmonar. Donde nace el tronco de la arteria pulmonar, vamos a encontrar un orificio, que es el orificio del tronco de la arteria pulmonar. Sobre ese orificio vamos a encontrar una válvula, ¿sí? Miren aquí, que se ha denominado válvula pulmonar. Esa válvula pulmonar va a estar conformado a la vez, ya habíamos dicho, por 3 válvulas semilunares, una anterior y 2 posteriores. Y esas 2 posteriores se han nombrado como derecha e izquierda. Entonces quedan aquí, miren, la valva semilunar anterior, la valva semilunar derecha, que es posterior, y la valva semilunar izquierda, que también es posterior. ¿Listo? Vamos a encontrar que sobre o por arriba del borde libre de estas valvas semilunares, vamos a encontrar lo que se llaman los nódulos de las válvulas semilunares. Esos nodos le van a dar cierto grado de aseguramiento o de estabilidad a las estructuras. Las paredes del ventrículo derecho van a estar reforzadas por unas trabéculas carnosas, miren, ¿sí? Que es todo esto que usted está viendo acá. Esas trabéculas carnosas que van a estar tanto en la pared, pues, lateral, como en la medial, como en la inferior, van a estar entrecruzadas o se entrecruzan entre sí y van a tener como unas cuerdas falsas, unas cuerdas tendinosas falsas, porque son cortas, se llaman falsas, están uniendo las trabéculas carnosas entre sí y no están relacionándose con las válvulas ni tricúspide en el caso del corazón derecho. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda que le pueda aclarar. ¿Todo claro? ¿Dudas ninguna? Bueno, entonces sigamos. Aquí en esta diapositiva, ¿qué podemos observar? Podemos observar nosotros, miren, aquí quitaron las aurículas para que nosotros pudiéramos observar. Miren, aquí está la válvula tricúspide. ¿A quién le pertenece la válvula tricúspide? Al ventrículo derecho. ¿Cuántas valvas tiene la válvula tricúspide? 3, que son ¿cuáles? Una anterior, una posterior y una septal. Las valvas se unen por medio de las cuerdas tendinosas a los músculos papilares que están ubicados en la pared lateral, en la pared inferior y en la pared septal del ventrículo derecho. Aquí también podemos observar el tronco pulmonar, ¿sí? Para ser más exactos, un orificio que va a estar reforzado por una válvula que se llama válvula pulmonar. Esa válvula pulmonar a su vez va a estar conformado por 3 valvas semilunares, se llaman así, una anterior y 2 posteriores. Y las posteriores, ¿sí? Se han denominado derecha e izquierda. Entonces, miren, esta es la valva anterior, esta es la valva derecha y esta es la valva izquierda. ¿Listo? Están ellas conformando nuestro válvula que va a regular el paso desde el ventrículo derecho hacia el tronco de la arteria pulmonar. Es lo que estamos observando a ese nivel. Aquí también
Entonces, mire, una valva anterior, una posterior, una septal del atrio ventricular, y aquí tenemos el tronco de la vena pulmonar. Entonces tenemos una anterior, una derecha y una izquierda. Aquí está abierta, valvulita. Ahora bien, el corazón izquierdo. Entonces, el corazón izquierdo también va a tener una aurícula hacia arriba y un ventrículo hacia abajo. ¿Listo? Aquí podemos observar nuestra aurícula. Miren aquí, arriba nuestra aurícula izquierda y miren aquí nuestro ventrículo izquierdo. ¿Listo? De nuestra, perdón. Vamos a encontrar entonces que en nuestra aurícula izquierda va a estar situada por posición anatómica del corazón un poco hacia atrás y a la izquierda de nuestra aurícula derecha. Va a estar separada de la aurícula derecha por este tabique, ya aprendimos de dónde salía, que se llama el tabique interauricular. A nivel de esta aurícula, miren ahí, de esta aurícula izquierda, vamos a recibir las 4 venas pulmonares, miren, 2 izquierdas y 2 derechas, 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores. ¿Listo? Esta aurícula izquierda se abre, ¿sí? Aquí, hacia el ventrículo izquierdo. Lo hace por medio de un orificio, que es el orificio aurículo ventricular izquierdo, que está reforzado por una válvula que se llama la válvula mitral. Mitral porque solamente tiene 2 valvas, ¿sí? 2 valvas. Una valva posterior y una valva anterior, de la que vamos a hablar más adelante. Bueno, porque acuérdese que las válvulas pertenecen al ventrículo. Entonces, en nuestra aurícula izquierda podemos definir que tiene 6 paredes, ¿sí? Va a tener una pared anterior, una pared posterior, una pared superior, una pared inferior, una pared medial y una pared lateral. ¿Listo? Esas son las paredes de nuestra aurícula izquierda. Bueno, cuando hablamos nosotros de la pared posterior, dice que esta es una pared lisa y vertical. Está relacionado con este seno transverso del pericardio. Miren dónde está. Está relacionado con el seno transverso del pericardio. Tiene una forma cuadrilátera y a esta cara, o sea, la cara posterior de la aurícula izquierda, es donde van a llegar las 4 venas pulmonares. 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas. Los orificios de estas válvulas están desprovistas de válvulas, o sea, las venas pulmonares cuando llegan al corazón no tienen válvulas. Uno, porque digámoslo así, de alguna manera la resistencia de la aurícula izquierda es mucho mayor que la que llevan las venas pulmonares. Bueno, fisiológicamente pues ya le van a explicar esa parte de esa situación. ¿Listo? En la pared superior, pues es redondeada, va a formar el techo de la cavidad auricular izquierda. La pared inferior va a encargarse de reunir la pared posterior con la región del orificio atrioventricular. La pared interauricular, miren aquí, es anterior y derecha, es delgada, miren, y aquí a nivel de la fosa oval va a contener la válvula del agujero oval, que son vestigios del septum secundum. Cuando cierra ese septum secundum, cuando evoluciona agujero oval, va a dejar para el lado derecho una válvula, que se llama la válvula del agujero oval, que evitaba que la sangre se regresara desde el ventrículo, desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. ¿Listo? Y la pared anterior está representado por esto, ¿sí? Aquí a este nivel, que es el orificio atrioventricular izquierdo, ¿sí?
que va a regular por medio de la válvula mitral que le pertenece al ventrículo izquierdo el paso de la sangre durante la actividad cardíaca. La pared lateral, que es la que nos está faltando, va a estar en relación con esto. La pared lateral de la aurícula izquierda va a estar en relación con la orejuela izquierda. No se olviden que dentro de la orejuela izquierda vamos a encontrar los músculos pectíneos, no en la aurícula, porque miren, la pared de la aurícula es lisa. Miren aquí, la pared de la aurícula es lisa, pero la superficie interna de las orejuelas o auriculillas tiene o está conformada por nuestros músculos pectíneos. Muy bien. ¿Qué sabemos de este que es nuestro ventrículo izquierdo? Miren aquí, nuestro ventrículo izquierdo, a diferencia del ventrículo derecho, se caracteriza porque tiene unas paredes gruesas, ¿sí? Esas paredes gruesas son las que le dan la fuerza, digámoslo de alguna manera, para expulsar la sangre que está acumulada o que baja, no acumulada, que llega desde la aurícula izquierda y debe ser expulsada hacia la aorta. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nuestras paredes del ventrículo izquierdo son mucho más gruesas. Y una característica importante es que el orificio atrioventricular izquierdo y el orificio de la aorta están más cerca el uno del otro que en relación con las estructuras del corazón derecho. Eso significa que ese cono arterioso o infundíbulo del corazón o del ventrículo es un poco más pequeño y es un poco más reducido. ¿Listo? El ventrículo izquierdo entonces va a tener tres paredes, un vértice y un orificio. Las tres paredes va a tener una pared lateral izquierda, una pared inferior diafragmática y una pared medial o, entonces ahí podemos ver, o interventricular. Entonces, miren, esta sería como la pared inferior o diafragmática. Aquí estaría pues seccionada la pared lateral y esta internamente sería nuestra pared medial o interventricular. El vértice del corazón, que ya aprendimos que le pertenece exclusivamente y en su totalidad a nuestro ventrículo izquierdo. Y un orificio de salida, ¿sí? Ese orificio de salida, pues le va a corresponder a nuestra aorta, el orificio de la aorta. Bueno, hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo, ahí está, hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo, que vamos a encontrar los músculos papilares anteriores. Entonces, el músculo papilar anterior, que está ubicada en la pared lateral del ventrículo izquierdo, se une, mire, por medio de estas cuerdas, que son las cuerdas tendinosas, a esta, que es la valva anterior, aquí, la valva anterior de la válvula mitral. ¿Listo? La pared inferior va a contener los músculos papilares posteriores, que también se unen, mire, por medio de estas que son las cuerdas tendinosas a la valva posterior. Miren aquí por posición anatómica. A la valva posterior de la válvula mitral. Y la pared medial del ventrículo izquierdo pues va a corresponder con el tabique interventricular, el lado izquierdo del tabique interventricular. El vértice del corazón se ha generado, digámoslo así, por la unión de las tres paredes, la lateral con la inferior y con la medial. Hacia el vértice del corazón vamos a encontrar también las trabéculas carnosas, miren en este nivel, ¿sí? Que son el entrecruzamiento de esos músculos que le van a dar reforzamiento. Hacia la base, ¿sí? ¿Sí? Miren, hacia la base vamos a encontrar el orificio, miren aquí, el orificio atrioventricular izquierdo, que va a estar reforzado por la válvula mitral, que era lo que estábamos observando aquí, miren la válvula mitral, que ya dijimos que tiene dos valvas, una anterior y una posterior, unida por medio de las cuerdas tendinosas a los músculos papilares anteriores y posteriores.
A nivel de estas válvulas también vamos a encontrar las comisuras. Entonces aquí les voy a mostrar, miren. Entonces esta, por ejemplo, tiene un anillo anterior, ¿sí? Y aquí va a tener un anillo posterior donde se va a insertar, mire, la valva anterior y esta, la valva anterior. Ay, perdón. Entonces, mire, el anillo anterior, el anillo posterior. Sobre el anillo anterior se inserta la valva anterior, sobre el anillo posterior se va a insertar la valva posterior. Y hacia los lados de la valva anterior y de la valva posterior vamos a encontrar esta comisura, que es la comisura posterolateral y anteromedial, que se van a encargar de unir las valvas a ese nivel. ¿Listo? Tenemos entonces que estas valvas, mire, se unen por medio de estas cuerdas tendinosas a los músculos papilares, pues obviamente músculos papilares anteriores y músculos papilares posteriores. Resulta que los músculos papilares anteriores están ubicados hacia la pared lateral, por eso los llamaban antes músculos papilares laterales. Estos serían los anteriores. Y hacia la pared inferior teníamos los músculos papilares posteriores. ¿Sí? Aquí tendríamos los músculos papilares posteriores a nivel de la pared inferior. Cuando hablamos nosotros entonces de la base, ya les dijimos que iban a estar representados pues por ese orificio atrioventricular y la válvula mitral, que era lo que estábamos nosotros revisando en este momento. Ahora sí, vamos a encontrar un orificio, dijimos, que era el orificio de salida que se llama orificio de la aorta. Ese orificio de la aorta, miren aquí, que es este de aquí, ese orificio de la aorta va a estar situado por delante, arriba y a la derecha del orificio atrioventricular izquierdo. Va a estar formado por 3 valvas semilunares, una valva semilunar izquierda, una derecha, que pertenecen a las valvas anteriores, y una válvula, o valva, perdón, semilunar posterior. ¿Sí? Entonces, la aorta tiene 3 valvas, 2 anteriores, que son derecha e izquierda, y una valva posterior, que son en igual número que para nuestra tronco de la arteria pulmonar. Que es importante que nosotros sepamos que mire, sobre esta parte libre, sobre la parte libre de las válvulas, de las valvas semilunares, vamos a encontrar estas estructuras que se llaman nódulos, miren aquí. Esos nódulos van a estar en la parte libre de las valvas semilunares. Por arriba, mire, de estas que son las valvas semilunares, por arriba de las válvulas semilunares, vamos a encontrar unas dilataciones, que son las dilataciones del seno aórtico. A nivel de esas dilataciones del seno aórtico se abren, o sea, se originan las venas, las arterias coronarias. Una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la circulación, podemos decir que la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda son las primeras ramas de la circulación corporal. Porque así como nuestro corazón bombea la sangre para el resto del cuerpo, también tiene células que la están conformando. Y esas células que la están conformando necesitan nutrirse y también necesitan eliminar las sustancias de desecho que están produciendo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Las primeras arterias de la circulación corporal son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. En esta gráfica, donde se han retirado las aurículas que podemos observar, miren, para el corazón derecho tenemos la válvula tricúspide, ¿sí? Con una anterior, una posterior y una septal, 3 válvulas, anterior, posterior y septal. Y del corazón derecho, entonces tenemos la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué teníamos? Una valva anterior, una valva derecha y una valva izquierda. Para el corazón izquierdo, ¿qué teníamos? Una válvula mitral. Teníamos una
valva anterior y una valva posterior. Mire, estos hundimientos que usted está viendo aquí son las comisuras, véalas aquí. Las comisuras. Bueno, y del orificio de salida tenemos nuestra aorta, ¿sí? Nuestra aorta va a tener una valva derecha, una valva izquierda, valvas semilunares, el otro nombre, valva semilunar derecha, valva semilunar izquierda y una valva posterior. Y por arriba de la valva derecha e izquierda tenemos el origen de la arteria coronaria izquierda y de la arteria coronaria derecha. ¿Listo? A ese nivel. No olvidemos entonces, bueno, esas serían como las características más representativas del corazón derecho con sus dos cavidades y del corazón izquierdo con sus dos cavidades. No podemos olvidar que internamente la pared de nuestro corazón está formado por tres capas, de adentro hacia afuera se nombran como endocardio, miocardio y pericardio, ¿sí? Esas capas, el endocardio es la superficie interna y recubre la superficie interna de las cavidades cardíacas. El miocardio es el músculo que está formando en las cavidades cardíacas, las paredes de las cavidades cardíacas. Y el pericardio, como habíamos dicho, nuestro pericardio tiene dos capas, una capa fibrosa y una capa serosa. Y la capa serosa a su vez se divide en dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal va a unirse con la cara interna o con la superficie interna de nuestro peritoneo fibroso, pericardio fibroso, perdón, pericardio. Mientras que la hoja visceral está adosada, perdón, a nuestro miocardio. Es por eso que entre el pericardio visceral y el pericardio parietal vamos a encontrar una cavidad que se denomina cavidad pericárdica, como lo tenemos acá. La hoja del pericardio seroso visceral es el que conforma nuestro pericardio. Bien, entonces, después de que tenemos eso, a nivel de nuestro miocardio, a nivel de nuestro músculo, ¿sí? Vamos a encontrar nuestro sistema de conducción. El miocardio, como sabemos, el músculo de los ventrículos es mucho más grueso que el ventrículo de las aurículas y obviamente la pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la pared del ventrículo derecho. ¿Listo? Va a ser mucho más gruesa. Tenemos que a nivel del miocardio se va a ubicar nuestro sistema de conducción o excitoconductor. Este sistema excitoconductor es el que va a estar representado, miren, por el nódulo o nodo sinoatrial, véalo aquí. Dijimos que este nodo sinoatrial iba a estar ubicado en el segmento posterior de la pared posterolateral, ¿no es cierto? De la aurícula derecha. Eso es lo que habíamos dicho. O pared anterolateral, perdón. De la pared anterolateral, el segmento posterior. Bueno, entonces, ese nodo sinoatrial, ¿sí? Va a iniciar la actividad de contracción de la aurícula derecha. Ese nodo sinoatrial va a comunicarse con el siguiente nodo, que es el nodo atrioventricular, que está ocupando ese triángulo de Koch. Pero para que ese nodo atrioventricular sea activado por el nódulo sinoatrial o sino auricular, necesita unas fibras, que son los haces internodales, mire, para las paredes del corazón. Esos haces internodales van a activar el segundo nodo. Pero de este nodo sinoatrial también se manda un haz de fibras que se llaman el haz de Bachmann. Ese haz de Bachmann lo que hace es activar las contracciones del miocardio de la aurícula izquierda al mismo tiempo que el de la aurícula derecha. Una vez se activa el nodo atrioventricular,
La conducción del impulso, miren, se va a desplazar a las ramas del haz de His, uno derecho y uno izquierdo. ¿Listo? Uno derecho y uno izquierdo. Esas ramas del haz de His se van a desplazar, ¿sí? A todo el miocardio para el ventrículo derecho y para el ventrículo izquierdo. Y cuando ya se distribuyen en el espesor del miocardio de ese ventrículo derecho y de ese ventrículo izquierdo, se conocen como red de Purkinje, ¿sí? O fibras de Purkinje, cuando ya están en el espesor del el miocardio de los ventrículos correspondientes derecho o izquierdo. Todo este sistema de conducción del corazón se va a representar o se va a plasmar en el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, cuando usted vaya a semiología y le retomen y bueno, en fisiología le van a explicar cómo funciona el sistema de conducción del corazón. Yo le dije el recorrido general, pues, ¿listo? Pero esa conducción del corazón se va a traspolar a un examen que se llama electrocardiograma. Entonces, cuando está iniciándose la actividad, vamos a nosotros a poder observar que ese nódulo sinoatrial va a activar a la aurícula. ¿Listo? Entonces, cuando activa las aurículas, se inicia la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? O sea, ese sistema de contracción automática que tiene. Y obviamente ese nódulo sinoatrial que activa las aurículas va a estar representada por la onda P del electrocardiograma. Entonces, toda la actividad del corazón inicia en el nodo sinoatrial, o sea, en el electrocardiograma, la onda P. ¿Sí? Eso nos indica que es sinusal. Pero si no encontramos una onda P, nos está indicando que no es el nódulo sinoatrial, es el que está iniciando la actividad cardíaca. Cuando esa conducción baja hacia las haces internodales, pues se activará el segundo segmento que será el PR, cuando llega al ventrículo el complejo QRS, ¿sí? Entonces todo eso que usted lee en el electrocardiograma nos está representando directamente la actividad eléctrica del corazón. Eso es lo que nos está plasmando nuestro electrocardiograma. Bueno, pues la parte de fisiología pues no me corresponde a mí, solamente esos detallitos generales como para que usted pueda comprender esa información que yo le estoy brindando en este momento. ¿Listo? ¿Qué sería nuestro sistema excitoconductor? Este funciona todo el tiempo, yo no le puedo decir apágate, préndete, ese siempre está funcionando todo el tiempo a diferentes ritmos y velocidades, digámoslo de alguna manera, pero está activo todo el tiempo, ¿sí? Porque las contracciones del corazón deben hacerse todo el tiempo. El miocardio todo el tiempo está en sístole y en diástole para poder enviar esa sangre oxigenada a las diferentes partes del cuerpo y que pueda seguir cumpliendo su función. O también, pues estaría para entregarle la sangre o recibir más bien esa sangre desoxigenada para las diferentes funciones que tiene que cumplir nuestro corazón. Así que eso pues no es voluntario, digámoslo así, es involuntaria la actividad cardíaca. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí o todo vamos claro. Bueno, si no Doctora, pues, sí. y cuando se coloca un marcapasos, Ajá. es para corregir esto del nodo sinoatrial, ¿verdad? O sea, Sí, señora. ¿cómo va lo Sí, del cuando marcapasos? se coloca el marcapasos va a asumir la función de nodo sinoatrial, ¿sí? ¿Para qué? Para que la actividad cardíaca tenga un origen y se pueda irrigar, pues, y se pueda transmitir, no irrigar, transmitir al resto del corazón. Eso es lo que hace un marcapasos, cumplir la función del nodo que se haya detectado por el trazado del electrocardiograma que está siendo afectado. Entonces, usted en semiología le van a enseñar toda la parte auscultatoria del corazón, pero también enseñan el electrocardiograma. Entonces, ahí uno ve dónde está la lesión. Entonces, qué parte probablemente de este sistema excitoconductor no está conduciendo. Entonces, el marcapaso va a suplir la función que cumple los dos nodos, o el sino atrial o el atrioventricular.
pero usualmente es para el sino atrial porque él es el que inicia la actividad eléctrica del corazón. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, y continuando, pues el corazón debe tener su propia vascularización, es decir, unas arterias que le lleven sangre oxigenada para que el miocardio se pueda nutrir, unas venas que puedan recoger todo el CO2 que las células del miocardio producen, unos linfáticos y un sistema nervioso, pues que ayude al funcionamiento normal de nuestro miocardio, ¿sí? Sabemos que la función más importante, no, sabemos que una de las funciones importantes del corazón es recibir sangre desoxigenada y mandarla al pulmón a oxigenar, y dos, recibir la sangre oxigenada y mandarla hacia la circulación corporal. Pero no podemos olvidar que este corazón también es un órgano, entonces también necesita su propia vascularización. Es así como esta vascularización propia del corazón va a estar representada, ¿sí? Por nuestras arterias, en la parte arterial, por nuestras coronarias. Habíamos dicho que teníamos que sobre el borde superior de esas valvas semilunares, ¿sí? O de esa válvula aórtica, y vamos a encontrar el origen de nuestra arteria coronaria derecha y el origen de nuestra arteria coronaria izquierda, que son las primeras arterias de la circulación corporal. ¿Listo? Y se originan pues sobre el seno coronario derecho y sobre el seno coronario izquierdo. En ese sentido, entonces, tenemos que nuestra arteria coronaria izquierda, vamos a empezar hablando de nuestra arteria, perdón, ahorita me regreso, aquí, de nuestra arteria coronaria izquierda. Entonces, miren aquí. Le voy a marcar, solamente es para que miren aquí esta partecita. Ahí. Nuestra arteria coronaria izquierda se origina de la aorta a la altura del borde libre de la válvula semilunar izquierda y del seno aórtico. Pasa, mire, por detrás del tronco pulmonar, se dirige hacia la izquierda, abajo y por delante del borde izquierdo del tronco pulmonar. Va a permanecer oculta, aquí está levantada, mire, por esta, que es la orejuela izquierda, entonces está por detrás de la orejuela izquierda, y va a estar recubierta por ese pericardio seroso, por ese vértice del pericardio seroso. Recorre un trayecto muy cortico, mire que ahí se lo dejé marcado, y después de recorrer ese trayecto tan cortico, va a dar sus dos ramas terminales. Miren aquí, una rama anterior que se ha denominado la arteria interventricular anterior y una rama lateral que se va hacia atrás, que es la arteria circunfleja. Entonces, miren aquí. Entonces, la arteria coronaria izquierda, perdón, se origina desde la aorta sobre el borde libre de la valva semilunar izquierda y del seno aórtico, pasa por detrás del tronco pulmonar, se dirige a la izquierda y por debajo de este está cubierta por nuestra orejuela o auriculilla izquierda, ¿sí? Y está recubierta por el pericardio seroso. Cuando llega al borde lateral izquierdo del tronco de la pulmonar, se divide, se bifurca en sus dos ramas terminales, que son ¿cuáles? Son la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. Sin embargo, en su recorrido, ¿sí? En su recorrido, nuestra arteria coronaria izquierda, miren aquí, este pedacito de aquí, antes de dividirse, aquí es donde se divide, va a dar en su trayecto unas ramas que se llaman unas ramas colaterales. Se las voy a dibujar así, pues, un ejemplo, ¿no? Unas ramas colaterales. Son cortas y son delgaditas y van a estar, tienen un origen vascular, tienen un origen auricular y tienen un origen adiposo. Un destino, perdón, vascular, adiposo y auricular. ¿Eso qué significa? Que esas ramas colaterales cortas que se originan de nuestra arteria coronaria izquierda van a irrigar
Las vasculares van a ir a irrigar la pared de la aorta y la pared del tronco pulmonar. Las auriculares van a irrigar las paredes de la aurícula izquierda y las adiposas van a irrigar ese tejido adiposo que encontramos alrededor de nuestra coronaria izquierda. ¿Listo? Y las ramas terminales, ya dijimos, son dos. La arteria coronaria izquierda tiene dos ramas terminales. Miren aquí, la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. Resulta, ¿sí?, que esa arteria, hablemos de la interventricular anterior. Esa arteria de donde se origina sigue todo el trayecto, miren aquí, del surco y, sigue todo el trayecto, miren, del surco interventricular anterior. ¿Listo? Pasa por el borde anteroinferior del corazón y cuando llega a este borde, ¿sí?, emite diferentes ramas. Va a contornear el borde del corazón más o menos entre 1, 1,5, 2 centímetros por detrás y a la derecha de la punta del corazón y pasa hacia la cara inferior y termina en el surco interventricular inferior del corazón y hace una anastomosis con la arteria interventricular posterior. Y es así como a nivel de la cara diafragmática del corazón se une la arteria coronaria derecha con la arteria coronaria izquierda. Entonces, esta arteria interventricular anterior está íntimamente relacionada porque está al lado de la arteria de la vena interventricular anterior. Ahora bien, miren, esta arteria interventricular anterior también va a dar unas ramas colaterales. ¿Qué significa? Miren, son unas ramas que están saliendo a cada lado o en el paso de la arteria por las diferentes partes del corazón. ¿Listo? Aquí las podemos ver. Miren aquí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, espérenme un ratico. Bueno, tenemos entonces que esa arteria interventricular anterior nos va a dar tres ramas grandes, que son la arteria del ventrículo izquierdo, o también llamada rama lateral, de aquí. Tenemos la arteria ventricular derecha. Esa arteria ventricular derecha va a dar dos fascículos. Uno, que es la rama del cono arterioso, y dos, más o menos a este nivel, que estaría la rama anastomótica con la arteria o para la arteria marginal derecha, que es esta. ¿Sí? Esta rama marginal derecha le pertenece a esta, que es la arteria coronaria derecha. Entonces, va a dar esta arteria interventricular anterior, la arteria del ventrículo derecho. A este nivel, más o menos, a este nivel estaría las ramas anastomóticas para la marginal derecha. Y también vamos a encontrar unas ramas que son las ramas interventriculares septales. Bueno, cuando nosotros hablamos de la rama lateral o arteria ventricular del ventrículo izquierdo, dice que de su origen se dirige oblicuamente y hacia abajo y a la izquierda pasa a la pared anterior del ventrículo izquierdo donde emite entre 4 y 6 ramas que van a irrigar la punta del corazón, o sea, el vértice del corazón. Dice que la arteria del ventrículo derecho va a dar dos ramas principales, que son la rama del cono arterioso, que usted la está viendo en la diapositiva, que pasa la región izquierda del cono arterioso del ventrículo derecho. Entonces va a irrigar la pared o la parte izquierda del cono arterioso del ventrículo derecho. Y la rama anastomótica para la marginal izquierda se ubica en la cara anterior del ventrículo derecho y va a hacer anastomosis con la rama marginal derecha, que es una rama de ¿quién? De la arteria coronaria derecha. ¿Listo? Y esas ramas interventriculares septales, más o menos son 10, de 8 a 10, se van a ir a la parte más profunda del tabique interventricular
y van a terminar irrigando los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Esa va a ser la función de nuestra arteria interventricular anterior. Entonces, mire, aquí es un resumen, que la arteria coronaria izquierda da 2 ramas terminales, que son ¿cuáles? La interventricular anterior y la circunfleja. Pero que en su recorrido, en ese tramo cortico que hace por detrás del tronco de la pulmonar, va a dar ramas vasculares, va a dar ramas auriculares y va a dar ramas adiposas. Ahora bien, una de esas ramas terminales, que es la interventricular anterior, va a dar 3 ramas colaterales. La primera se llama arteria del ventrículo izquierdo o también llamada rama lateral. La segunda son las arterias del ventrículo derecho, que van a ser 2 ramas, la rama del cono arterioso y la rama anastomótica para la marginal derecha. Y va a dar las ramas interventriculares septales. ¿Listo? Esas son de la interventricular anterior. La otra rama terminal, miren aquí, es la circunfleja. ¿Listo? Esa arteria circunfleja recorre la porción izquierda del surco coronario que está próximo al anillo fibroso izquierdo. Inicialmente está oculta por la base de la orejuela izquierda y se va a acompañar de la vena cardíaca magna. Termina, ¿sí? Hacia la cara inferior del ventrículo izquierdo, dando ramas auriculares y ramas ventriculares. ¿Listo? Entonces miren aquí. La arteria circunfleja va a dar unas ramas en su recorrido que van a ser colaterales, o sea, que salen en el caminito. ¿Listo? En ese caminito van a salir unas ramas para la aurícula y otras ramas para el ventrículo. En ese caso vamos a tener que las ramas auriculares van a estar representadas por las ramas auriculares anteriores. Esas ramas auriculares anteriores van a ubicarse o van a irrigar la cara anterior de la aurícula izquierda y pueden llegar a la parte anterior de la aurícula derecha. La rama del nodo sinoauricular va a estar destinada para irrigar el nodo sinoatrial o sinoauricular. La rama auricular intermedia va a irrigar la cara posterior de la aurícula izquierda y la rama auricular anastomótica va a estar ubicado en el espesor del tabique interauricular y se anastomosará con ramas auriculares provenientes de la coronaria derecha. Cuando nosotros hablamos de las ramas ventriculares, que son colaterales de la circunfleja, estas son descendentes, están ubicadas hacia la parte inferior de la circunfleja. Y tenemos la rama marginal izquierda, que como su nombre lo indica, va a irrigar toda la región del borde lateral izquierdo del corazón. Tenemos la rama posterior del ventrículo izquierdo, que va a irrigar la cara inferior del ventrículo izquierdo y parte de la posterior, pues sí, de la inferior hacia su vértice también. Y tenemos las ramas ventriculares anteriores izquierdas que se van a ir hacia la porción anterior de la pared de nuestro ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, no se olviden, ramas terminales es la continuación de una arteria, es decir, termina una arteria y deja de llamarse coronaria izquierda para tomar el nombre de interventricular anterior y de circunfleja. ¿Listo? Pero colateral, ¿qué significa colateral? Significa, mire, que son arterias que salen en el recorrido que la arteria normalmente está recorriendo. Miren, esas son colaterales. Significa que no es donde la arteria termina, sino que van saliendo a lo largo del recorrido que las arterias están realizando. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, como son ramas colaterales, las de la circunfleja son muy pequeñitas, pues realmente no se pueden ver todas. Entonces tenemos aquí la del nodo sinusal, que también es la del nódulo, pues que se llama sinoatrial. Aquí tenemos la anastomótica, miren. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí podemos mirar esas dos, que son ramas colaterales auriculares.
Nos falta, no podemos observar o no tengo una diapositiva de las anteriores, pero pues estarían ubicadas hacia la parte pues anterior y las auriculares intermedias que estarían hacia la parte medial. Y de las ventriculares, pues sí tenemos esta, mírenla aquí, que es la marginal izquierda, que es como la más representativa. Entonces, aquí tendríamos, miren aquí la rama circunfleja, aunque está borrosa, ¿sí? Aquí tendríamos la marginal, mire que está sobre todo el borde izquierdo del corazón, pues a esta altura, miren, estarían todas estas, que serían las ramas posteriores, miren aquí, todo esto son las ramas posteriores del ventrículo izquierdo, y a este nivel, pues miren, de la circunfleja estarían esticas que corresponderían a las ramas ventriculares anteriores izquierdas. ¿Sí? Esas serían las ramas ventriculares anteriores izquierdas. ¿Listo? Entonces, es así como, miren, entonces aquí tenemos nuestra arteria, miren, esta es la aorta. Mañana vamos a hablar del origen de los grandes vasos. Entonces, esta es la aorta. Con su primera porción, miren, aquí la coronaria, perdón, esperen, me fui para otro lado. Entonces, esta es la aorta, miren aquí. Entonces, aquí tendríamos nuestra coronaria derecha, está cortada, pues está un poquito rotada. Y esta sería nuestra coronaria izquierda. Entonces, mire cómo, donde termina, dice más o menos un medio centímetro por fuera, dice así, del borde izquierdo del tronco de la arteria pulmonar, se va a bifurcar y da, mire, la arteria interventricular anterior y la arteria interventricular, la arteria circunfleja. La arteria interventricular anterior y la circunfleja. Y de la circunfleja, pues, ¿qué podríamos observar aquí? Pues la marginal, vean aquí. La rama marginal izquierda de la rama circunfleja. ¿Listo? Miren aquí estarían las ramas de la pared posterior del ventrículo izquierdo y pues no hay representación de las ramas ventriculares anteriores izquierdas. Entonces no se olvide que lo colateral es todo lo que sale en el segmento de lo que vamos recorriendo. Bueno, entonces hasta ahí llegamos con el otro grupo, ¿sí? Entonces mañana, en la mañana, vamos a continuar revisando lo que ya corresponde a la coronaria derecha, al sistema venoso del corazón y hablaríamos del origen de los grandes vasos, que es el tronco de la pulmonar y la aorta, pero solamente los orígenes y las generalidades de la aorta. Entonces, mañana en la mañana terminamos y nos reunimos pues con el grupo de la tarde, el primer grupo de 12 a 3 y con el otro grupo sí de 3 a 6 para realizar toda la práctica de lo que es corazón y pericardio. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna duda. Pues si no hay dudas, entonces por favor revisemos esta temática y cualquier duda que se presente, pues mañana me dicen, que vamos a estar también casi todo el día reunidos, me lo dicen por favor para poderle resolver las inquietudes. Esos recorridos, pues sí es importante que los revisemos bien de dónde van para que podamos esquematizarnos cómo se distribuye esta parte de la irrigación de nuestro corazoncito. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, entonces nos encontraríamos mañana en el horario de la mañana que corresponde y cualquier cosa, por favor, me están diciendo. ¿Listo?